Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a revisar entonces la parte de introducción a química, tal y como pues les había comentado en días pasados. Voy a permitirme compartir pantalla para contarles un poco acerca de lo que tiene que ver el contexto químico. Entonces, bien, resulta que nosotros para poder hablar de química tenemos que hablar de lo que tiene que ver con ciencia. La ciencia, como aparece en la imagen que están viendo en este momento en pantalla, tiene o depende de un conjunto de conocimientos en los cuales nosotros nos basamos en conocimientos de carácter empírico a través de nuestra experiencia y de carácter científico en donde hacemos uso del método científico. Para ese método científico nos basamos en una intención, en un razonamiento que nos lleva a obtener una serie de conocimientos, una serie de estructuras, un desarrollo de unas habilidades. ¿Y eso dónde lo vemos reflejado? Resulta que nosotros tenemos una clasificación de esas ciencias como las encontramos directamente en varias ramas. Entonces está la parte de la ciencia factual. Factual significa que puede cambiar, puede variar de acuerdo a las características del ser humano. Y allí está la biología, la física y la química, que como ustedes saben, y todos los que pasamos por el colegio, nos han orientado a este tipo de materias en donde encontramos que hay distintos avances en la ciencia, encontramos distintos cambios a lo largo de la historia que hacen que dependiendo del comportamiento del ser humano, del ecosistema, de la naturaleza, del planeta entero, pues cambien las características y cambien las connotaciones de la ciencia. A su vez tenemos la parte de psicología, economía, derecho y las ciencias sociales que trabajan el desarrollo del ser humano, la interacción con la comunidad y son ciencias de carácter específico también. Son cualitativas y son subjetivas porque claramente cada persona es un ser individual y puede tener características completamente diferentes, actuar y comportarse en una comunidad de manera distinta. En la parte formal, que es una ramificación de esas ciencias, nosotros ya encontramos lo que es la matemática y la lógica, que desde luego que no se ven de ninguna manera vinculadas con la parte factual porque no estudian el ser humano. Las ciencias formales ya lo que hacen es a través de razonamientos absolutamente científicos y claros, numéricos, dan una respuesta que no tiene variación. La matemática y la lógica no cambian, siempre va a ser la misma respuesta. Acá tenemos algunas características precisamente de esas ciencias de las cuales estamos dialogando. Entonces tenemos que la ciencia es especializada porque trata unos problemas específicos. La ciencia también es metódica porque es planificada y utiliza pues una serie de métodos. Es sistemática porque es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Es analítica, trata de descomponer todos los elementos que nosotros encontramos. Es verificable porque para que pueda ser declarada como una ciencia, la ciencia debe producir un conocimiento y ese conocimiento debe ser aplicable a la realidad del ser humano. Debemos poder comprobar todas las teorías, principios, leyes que se den desde la ciencia para que pueda considerarse como tal una ciencia específica. Predictiva, entonces realiza estimaciones de lo que puede ser basado en los conocimientos anteriores. Perfeccionable, entonces cada vez que yo aplico el método científico, cada vez que practico un ejercicio, me doy cuenta que yo puedo mejorar mi práctica y puedo fortalecer quizás las debilidades que en un principio tuve. Eso hace que tenga una connotación pues de ciencia y comunicable porque todo lo que yo encuentre dentro de la connotación de ciencia a nivel general, yo puedo compartirlo y divulgarlo a la comunidad sin restricción alguna. Y lo que se pretende precisamente es generar mejoras en los avances científicos, tecnológicos que hacen parte pues de la ciencia. En este momento solamente estamos hablando de una conceptualización a nivel general. Nosotros encontramos
que dentro de lo que les acabo de indicar, la química hace parte como tal de esta ciencia, pero pues tenemos que abordar inevitablemente la ciencia en su aspecto o en su contexto general para poder abordar esta parte química inicial. Entonces, aquí en este cuadro podemos observar nuevamente esa clasificación de esas ciencias. Entonces, miren que encontramos esas ciencias formales, la matemática, la estadística y la lógica. Y en la parte de las ciencias fácticas tenemos pues una ramificación mucho más amplia. Están las ciencias sociales, ahí está la sociología, la psicología, la antropología y la economía. Por otro lado, pues en las tres ramas subsiguientes está contemplado solo las ciencias naturales, que es allí donde nosotros estamos. Entonces están las ciencias físicas, en este caso está la física, la química y la astronomía, y las ciencias biológicas, en donde está la biología, la zoología y la botánica. Las ciencias de la tierra está la geología, meteorología y paleontología. Entonces nos vamos a encontrar que para el caso de los programas de técnico en cocina, gastronomía, pastelería, los enfoques van relacionados con química, con ciencias naturales desde la biología y con la física. Entonces están dentro de esas ciencias fácticas que pueden ser modificadas de acuerdo a las conductas del ser humano, a la parte física, al desarrollo, al crecimiento, a toda la parte de medio ambiente, ecosistemas, características de los reinos que están incluidos en la parte biológica, de los elementos que hacen parte de la tabla periódica, de la preparación de los alimentos y de lo que encontramos en el universo que tenemos a nuestro alrededor, que se constituye como el planeta Tierra, que es el que nos provee a nosotros todas las herramientas, digamos, para poder subsistir desde la parte física, biológica, química, ¿sí? Que es lo que, digamos, abordamos dentro del SENA frente a esta competencia de ciencias naturales. Nosotros apenas estamos avanzando un peldaño de esta parte de química que frente a las temáticas que vamos a trabajar en estos dos encuentros, nos vamos a familiarizar un poco con el relacionamiento de esta ciencia denominada química con la parte de los programas de gastronomía. Bien.